Muy buenos días, mis queridos hermanos. Ya hoy grabando, entonces, para este tiempo de cuarentena, para toda mis iglesia, entonces, un pequeño estudio del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, ¿no? Así que ya hemos tratado en estas dos entregas anteriores, ya hemos tratado de hablar un poquitito acerca del hombre, del personaje. Ya hemos tratado de hablar un poquitito acerca de qué tipo de hombre era Isaías, ¿no? También vimos en el día de ayer los monarcas, o sea, los reyes en los cuales tuvo el privilegio, por así decirlo, de ministrar este, Isaías como rey, ¿no? Entonces hoy habíamos quedado en el último mensaje acerca de un pequeño tema donde en lo largo de los capítulos, de los 66 capítulos de Isaías, nosotros observamos a medida de un bosquejo, ¿no? Que los 39 capítulos primeros de Isaías, él trata con un mensaje, con una línea de condenación hacia el pueblo de Israel, y no solamente hacia el pueblo de Israel, sino hacia toda la humanidad también. Pero del capítulo 40 al 66, él tiene una línea de consolación en su mensaje para el pueblo de Israel y para también a todos aquellos que creen en las palabras de nuestro Dios. Entonces hoy vamos a seguir un poquitito hacia adelante. Hoy vamos a observar entonces que en este libro que estamos mirando, que es el libro de Isaías, que es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, ¿no? Él abre su libro con una serie de sermones para denunciar el pecado. Pero ¿por qué Isaías quería denunciar los pecados? ¿A qué pecado se refiere? Bueno, Isaías quiere, y no es que quiere, sino que denuncia los pecados personales del pueblo. Nosotros podemos observar esto desde el capítulo 1 al 6, ¿no? Esto es para que tú más o menos te des una idea para cuando leas el libro, entonces pienses que está Isaías denunciando los pecados personales del pueblo de Israel. Pero también denuncia del capítulo 7 al versículo 12 los pecados nacionales de los líderes. Sí, qué lindo sería denunciar los pecados de nuestros líderes, no solamente políticos, sino también espirituales. Hay un silencio, claro que sí, porque en realidad el pecado es lo que contamina a todo un pueblo, a una nación, y que nos aparta de Dios. Desde luego, si buscamos a Dios arrepentidos, esto se soluciona, pero en realidad nadie busca a Dios, como dice el libro de Romanos. Pero no te sorprenda, porque los profetas Amós y Oseas también estaban predicando mensajes similares al pueblo del reino del norte, o sea, a Israel, las 10 tribus que estaban en el norte. Y le estaban advirtiendo que se les estaba acabando el tiempo. Bien, entonces, pero las naciones gentiles que estaban alrededor de Judá e Israel tampoco eran inocentes. Entonces tú dirás, pero qué caos que era este mundo entonces. Bueno, mira hoy nuestro mundo. ¿No es un caos también? ¿No hay incredulidad? ¿No se está promoviendo los grandes hombres que han estudiado y que tienen máster y que tienen doctorados en leyes y en cuanto a otras cosas, reuniéndose en la Cámara de Senadores y Diputados para aprobar una ley de aborto? ¿No te parece que esto es aberrante? ¿No te parece que aprueban el indulto a hombres corruptos y pecadores? Nuestra nación está corrupta, debemos entenderlo. Nuestra nación está contaminada por el pecado. Nuestra nación está caminando bajo el dominio de Satanás y bajo las directivas de él. ¿O no puedes ver esto? Por eso, mis queridos amigos, en los capítulos 13 al 23, Isaías denuncia sus pecados y advierte que venía el juicio de Dios. Para Israel y Judá, que habían pecado contra la ley de Dios y eran aún más culpables que sus vecinos. Pero las naciones gentiles no iban a escapar a la ira de Dios, porque si no, algunos dirían que simplemente Dios está enojado con Israel. Bueno, no es descabellada lo que opina también, porque Israel es el pueblo de Dios, y por la fe en Cristo, hoy todos los que creen en Cristo también son el pueblo de Dios, porque Dios ha hecho uno de Israel y el mundo gentil que cree en Jesucristo. Pero hay algo interesante aquí. Cuando Isaías vislumbra también el día
en que los dos reinos, Israel y Judá, regresan a la tierra, se unen de nuevo y son redimidos para tener acceso a las bendiciones del reino prometido. No sé si tú estás siguiendo el hilo de este mensaje, pero recuerda que Israel, 10 tribus se dividen y van al norte, y esto yo ya vi anteriormente contigo en este audio, a los cuales el reino de la ciudad principal de ellos era Samaria. Y sabes qué, mis queridos amigos, Israel ataca a su propio hermano Judá, ayudado también por otros reinos impíos y perversos que estaban alrededor y que tenían poder, como los asirios, también como los egipcios. Los capítulos 28 al 35 enfocan en la perentoria invasión asiria de Israel y Judá, como acabo de decirte, ¿no? Israel será destruida y sus 10 tribus asimiladas por el imperio asirio. Este es el origen de los samaritanos, allí como eran mitad judíos y mitad gentiles. Judá sería invadida y devastada, pero Jerusalén sería rescatada por el Señor. Los rabinos judíos llaman al libro de Isaías, del capítulo 40 al 66, el libro de consolación. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Y la descripción es acertada. Porque los capítulos que están dirigidos originalmente a los desalentados judíos, que habían estado en el exilio y ahora regresan a la tierra empobrecida y un templo en ruinas, de modo que han traído ánimo, consuelo y esperanza al pueblo de Dios en todas las épocas y en todo tipo de situaciones difíciles. La palabra hebrea que se traduce consuelo también significa arrepentirse. Sí, mi querido hermano, Dios trae consuelo, no a un pueblo rebelde, recuerda esto, sino a un pueblo arrepentido. El libro de consolación se divide en 3 secciones. A cada una hace énfasis en las diferentes personas. Piensa en esto. La persona de la deidad y en diversos atributos de Dios. Los capítulos 40 al 48 van a exaltar la grandeza de Dios el Padre. Los capítulos 49 al 57 van a enaltecer al Hijo, a Dios el Hijo, el siervo sufriente de Dios. Y los capítulos 58 al 66 celebran la gloria del reino futuro cuando el Espíritu es derramado sobre el pueblo de Dios. Mis queridos amigos, en resumen, Isaías tenía una palabra de advertencia inmediata para Israel y Judá, anunciando que Asiria marchaba con decisión y sería un instrumento de Dios para castigarlo por sus pecados. Pero Isaías tenía también una palabra de promesa para Judá, de que Dios libraría a Jerusalén del enemigo por causa del trono de David. Pero el mensaje más grande de Isaías y su palabra de salvación, anunciando la venida del Mesías, el siervo del Señor, quien habría de morir por los pecados y regresar un día a la tierra a establecer su reino glorioso. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. Mañana vamos a comenzar con un poquito más también, hasta ya empezar a desarrollar el libro de Isaías. ¿Te das cuenta que todavía no comenzamos a desarrollar el libro de Isaías como corresponde? Estamos simplemente, te estoy mostrando los distintos puntos que está tocando Isaías, capítulo por capítulos, y el mensaje que tiene en definitiva para toda la humanidad. Bien, mi querido hermano, espero que estés pasando bien esta cuarentena y que podamos edificarnos juntos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Quien te habla es tu pastor, el pastor Raúl Fernández de la Iglesia Bíblica de Laguna Seca, desde luego, y del anexo del barrio 17 de agosto. También estos audios tú puedes compartir con quien quieras para que también se le haga una cuarentena con mucha bendición y palabra de Dios. Que Dios te bendiga.